Delante de sus socios, su jefe la humilló, diciendo que la opinión de una empleada ignorante no valía nada. La veía como parte del mobiliario, sorda y muda a sus importantes negocios. Lo que el arrogante millonario ni siquiera podía imaginar era que ella no solo entendía cada palabra de su crueldad, sino también cada secreto de la traición que sus socios planeaban en italiano, delante de sus narices. Con la bandeja del café temblando en sus manos, escuchó las palabras que la marcaron como un hierro candente. Si tuvieras un poco de inteligencia, no te ganarías la vida fregando pisos. Ahora vete, tu opinión vale tanto como la de una puerta. Solo eres una criada ignorante. La humillación, pronunciada en un español puro frente a las elegantes compañeras italianas, fue total. Isabel, sin embargo, permaneció en silencio, con el rostro sumisa. No dejó entrever que comprendía no solo la crueldad de su jefe, Ricardo, sino también el lenguaje secreto de los hombres que con sonrisas encantadoras estaban a punto de destruirlo por completo. Isabel, una mujer de 30 años con una mirada aguda y una mente brillante, se licenció en Filología por la Universidad de Barcelona y hablaba con fluidez 4 idiomas. Sin embargo, una devastadora crisis familiar la obligó a abandonar una prometedora carrera académica. La repentina y costosa enfermedad de su madre había hecho añicos sus sueños, obligándola a aceptar el primer trabajo que encontró. Trabajando en la moderna mansión del arrogante magnate tecnológico Ricardo, se movía en silencio con su vasta inteligencia velada por un sencillo uniforme y la imperiosa necesidad de sobrevivir. Cada día era un ejercicio de autocontrol, una exhibición de invisibilidad. Su motivación diaria se forjaba en el fuego de la desesperación y el amor filial. Cada insulto velado de Ricardo, cada mirada de desdén, cada tarea humillante que realizaba, se convertía mentalmente en una hora de atención médica para su madre. Soportaba el desprecio diario, aferrándose a este trabajo como su único salvavidas, el único puente entre la vida y la muerte para la única persona que le quedaba en el mundo. Su discreción no era una opción, sino un arma de supervivencia. Lo observaba todo, absorbía cada detalle, cada dinámica de poder en esa casa fría, almacenando información como una académica que prepara su tesis. Su vulnerabilidad era absoluta. No tenía red de seguridad, ni ahorros, ni otro lugar al que recurrir. Estaba atrapada entre la arrogancia de su jefe y la necesidad de su madre. Revelar su educación o sus habilidades lingüísticas sería, en su opinión, un acto de insubordinación, una ruptura de la jerarquía invisible que Ricardo tanto valoraba. Podría llevarla a su despido inmediato, una posibilidad que ni siquiera podía contemplar, así que desempeñó el papel que le habían asignado, el de una mujer sencilla e ignorante, manteniendo su verdadera identidad bajo llave, como su posesión más peligrosa y preciada. Antes de 1900... Continuar, dime, ¿alguna vez te has sentido perjudicado por circunstancias que estaban completamente fuera de tu control? El primer cambio, el momento en que despertaron sus sospechas, ocurrió una mañana soleada. Mientras servía café durante una tensa reunión en la terraza, uno de los hermanos Moretti bromeó en italiano sobre cómo su anfitrión era un pavone, pavo real, más preocupado por las apariencias que por los detalles del contrato. El otro respondió con una sonrisa, diciendo que precisamente por eso su caballo de Troya funcionaría también. Fueron comentarios rápidos, pronunciados en voz baja, pero para Isabel cada sílaba sonó como una alarma. Observó las sonrisas petulantes de los italianos y la ciega arrogancia de su jefe y sintió un nudo en el estómago. El antagonismo en la mansión se manifestaba en dos frentes perfectamente sincronizados. Por un lado,
La ciega arrogancia de Ricardo, obsesionado con imponer su poder sobre aquellos a quienes consideraba inferiores, creó el ambiente perfecto para su propia caída. Por otro, la sofisticada astucia de los hermanos Moretti. Rápidamente se dieron cuenta de que el desprecio de Ricardo por su personal doméstico era su mayor ventaja. La invisibilidad de Isabel era su escudo. Se sentían tan cómodos y seguros de su supuesta superioridad que discutían abiertamente los detalles más delicados de su fraudulento plan, usando el italiano como cortina de humo, convencidos de que la silenciosa criada era solo un detalle más. El conflicto central giraba en torno a una fusión multimillonaria que prometía consolidar el imperio tecnológico de Ricardo. La presión por cerrar el trato lo transformó en una persona aún más volátil y despectiva. Su mansión de Barcelona se convirtió en el epicentro de las negociaciones, un escenario de tensión donde Isabel era una presencia constante y fantasmal. La expulsaban constantemente de las habitaciones con gestos groseros, la humillaban por errores triviales y le recordaban su lugar cada vez que su presencia coincidía con una conversación importante. Ricardo no sabía que, al intentar silenciarla, la estaba poniendo en la posición perfecta para escuchar la verdad que él se negaba a ver. Fue en este ambiente hostil que Isabel, mientras servía bebidas o limpiaba discretamente las salas de reuniones vacías, empezó a captar fragmentos incriminatorios. Las palabras sueltas en italiano, antes solo ruido de fondo, empezaron a formar un patrón alarmante. Oyó a uno de los hermanos reír y decir que la cláusula 7B del contrato era su paracaídas de oro. En otra ocasión, mientras retiraba tazas de café, oyó el nombre de una empresa que no formaba parte del acuerdo oficial, Serpentine Holdings, y una ubicación que sonaba como una alarma de incendios, Panamá. Cada fragmento era una pieza de un rompecabezas que no quería armar. El problema se agravó en su mente analítica. La académica que llevaba dentro no pudo resistirse a atar cabos. Cláusula 7B, una empresa fantasma en Panamá. El comentario sobre el caballo de Troya. El panorama se volvió terriblemente claro. Los Moretti no se estaban fusionando con la empresa de Ricardo. Estaban planeando un robo legal. Pretendían aprovechar una laguna legal en el contrato para desviar las patentes más valiosas a su empresa offshore y luego llevar a la quiebra a la de Ricardo. Su dilema se convirtió en un tormento. Alertar al hombre que la despreciaba significaría admitir que lo entendía todo, que su ignorancia era una farsa. Sería arriesgarlo todo. La tensión se intensificó hasta un nivel casi insoportable. El peso de su conocimiento secreto era una carga aplastante, agravada aún más por las humillaciones diarias. Una tarde, Ricardo la ridiculizó públicamente por tardar tanto en traer unos documentos delante de los Moretti, quienes sonrieron con condescendencia. «¿Ves? Es imposible encontrar buena ayuda hoy en día», dijo. Isabel sintió que la sangre le hervía. La ironía de la situación la ahogaba. Ella, la mujer a la que él consideraba estúpida, era la única persona en esa habitación que sabía que estaba a punto de perderlo todo. Su lealtad estaba en pugna con su instinto de supervivencia. Si lo estás disfrutando hasta ahora, comenta a continuación desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. Con la fecha de la firma del contrato fijada para la semana siguiente, el ambiente en la casa se convirtió en una mezcla de celebración anticipada y ansiedad. Ricardo estaba exultante, cegado por su propio ego. Los hermanos Moretti estaban relajados, saboreando su inminente victoria. Isabel sentía que el tiempo se agotaba. Cada hora que pasaba la acercaba a una decisión imposible. Estaba paralizada por el miedo, consciente de poseer una verdad peligrosa, pero sin la prueba definitiva para actuar.
Pero nadie imaginaba que la arrogancia de sus enemigos sería su mayor error, y que la prueba que necesitaba estaba a punto de serle servida. Punto de inflexión llegó el día antes de la firma del contrato, bajo el manto de una falsa calma que había descendido sobre la mansión. Los hermanos Moretti, celebrando con antelación en la biblioteca, creyeron estar solos, brindando por su propio ingenio con un whisky caro. La arrogancia fue su error fatal. Isabel, terminando de limpiar en la habitación contigua, oyó el tintineo de copas, seguido de un brindis que le heló la sangre. «Aya nostra piccola truffa», dijo uno de ellos, con la voz llena de suficiencia, «por nuestro pequeño golpe». En ese instante, la sospecha de Isabel se consolidó en una terrible e innegable certeza. La guerra silenciosa estaba a punto de declararse y ella era la única soldado en el campo de batalla. Con el corazón latiéndole con fuerza, se acercó a la puerta entreabierta, convirtiéndose en una sombra para escuchar el plan completo. Las palabras en italiano fluían libremente, venenosas y detalladas. Se reían de la estupidez de Ricardo. Mencionaban el nombre de la empresa offshore en Panamá, Serpentine Holdings, y detallaban cómo la cláusula 7B era la llave maestra legal para transferir la propiedad intelectual de todas las patentes en cuanto se secara la tinta del contrato. Incluso discutieron las cuentas a las que se desviarían las ganancias iniciales. Era un plan meticuloso, brillante en su crueldad, e Isabel era su única testigo, la oyente invisible a la que nunca consideraron una amenaza. Apoyada en la fría pared del pasillo, Isabel sintió el peso del mundo caer sobre sus hombros. Ya no había ambigüedad, no había lugar para la duda. Su conciencia libraba una batalla final contra el miedo. La imagen de su madre, frágil en una cama de hospital, luchaba contra la imagen de Ricardo, arrogante y ciego, encaminándose hacia su propia destrucción. Pero al final, no se trataba de Ricardo, se trataba de justicia. Permitir que ese engaño prevaleciera sería traicionar todo lo que era su educación, los valores que su madre le había inculcado. El miedo a perder su trabajo aún la paralizaba, pero el miedo a vivir con su propia cobardía era aún mayor. Había tomado una decisión. Al día siguiente, la suntuosa sala de reuniones se llenó de una tensión solemne. Abogados y ejecutivos se alineaban en la mesa de caoba, con rostros serios, observando el momento histórico. Ricardo, desde su puesto de autoridad a la cabecera de la mesa, tomó su bolígrafo. Una sonrisa triunfal le iluminó el rostro. Justo cuando la punta tocó el papel, la puerta de la sala se abrió. Isabel entró, rompiendo todo protocolo. Ricardo estalló en una furia humillante. «¿No les dije que se largaran? ¡Salgan de aquí ahora mismo!». Los socios italianos sonrieron, divertidos por la escena. Pero esta vez Isabel no se acobardó. Su cuerpo no se inmutó. Su cabeza no bajó. Demuestren su apoyo con un corazón en los comentarios. Nos ayuda mucho a seguir ofreciéndoles contenido como este. Sostuvo la mirada furiosa de su jefe y con una voz firme que nadie en la sala había oído antes dijo: «Señor Ricardo, no me voy a ninguna parte». Entonces, para sorpresa de todos, se giró hacia los invitados de honor. Su postura cambió, su expresión se transformó. Y en un italiano perfecto y cortante soltó: «Signori Moretti, su plan de usar la cláusula 7B para transferir la licencia a su empresa inmobiliaria en Panamá es brillante, pero es finito». La sala quedó totalmente conmocionada. Los italianos palidecieron. Ricardo miró a Isabel y a los socios, con la pluma suspendida en el aire, mientras la realidad de su propia estupidez y la inteligencia de ella lo golpeaban con la fuerza de un huracán. Y fue en ese instante que todo cambió. La farsa, una vez expuesta, se desmanteló con una velocidad asombrosa.
En el silencio impactante de la sala de reuniones, las negaciones balbuceantes de los hermanos Moretti sonaban patéticas frente a la claridad mordaz de la revelación de Isabel. Ricardo, aunque conmocionado hasta la médula, era un depredador en el mundo empresarial. En segundos, su mente procesó la traición y la salvación. Con un gesto rápido, sus abogados entraron en acción y los antaño encantadores socios italianos fueron desalojados del edificio bajo amenaza de un proceso penal internacional. Su sofisticado fraude se derrumbó como un castillo de naipes, dejando solo el eco de su arrogancia y la prueba de su humillante derrota a manos de aquellos a quienes consideraban nadie. Tras la marcha de los ejecutivos, a solas con su equipo directivo, que lo había presenciado todo, Ricardo enfrentó la tarea más difícil, su propia redención. Profundamente avergonzado por sus prejuicios, pero también inmensamente agradecido, se acercó a Isabel. Delante de toda la junta directiva, se disculpó. No fue una disculpa formal, sino un reconocimiento sincero de su propia estupidez, admitiendo que su desdén casi le había costado su imperio. Luego, con un gesto que selló su transformación, la miró a los ojos y dijo: «Isabel, estás despedida de tu puesto, como empleada». Hizo una pausa y continuó: «Y te contratan como mi consultora personal de relaciones internacionales, con un salario 5 veces superior y una oficina junto a la mía». 6 meses después, el panorama es diferente. Isabel se encuentra en una elegante oficina con vistas a Barcelona, finalizando una negociación por videoconferencia en alemán. Su postura transmite serena, segura y autoritaria. Ricardo entra, pero espera respetuosamente a que finalice la llamada. Una muestra de la nueva dinámica entre ellos. Le informa que, gracias a sus consejos y a su capacidad para detectar matices culturales y lingüísticos, la empresa ha cerrado un nuevo acuerdo mucho más lucrativo y seguro. Menciona con indiferencia que el tratamiento de su madre va excepcionalmente bien, demostrando que su gratitud va más allá de lo profesional. Se ven como compañeros, como iguales. La venganza de Isabel no fue punitiva, sino constructiva. No lo destruyó, sino que lo salvó. Y al hacerlo, se salvó a sí misma y a su madre. Su historia se convirtió en una leyenda dentro de la empresa, un recordatorio diario y poderoso de que el verdadero valor de una persona nunca se mide por el uniforme que viste ni por el rol que desempeña, sino por la fuerza de su carácter y la profundidad de su mente. La mujer que él consideraba ignorante se convirtió en el pilar más fuerte de su imperio. Si crees que la inteligencia y la dignidad no tienen clase social, comenta respeto, dale me gusta a este video y compártelo para que el mundo nunca olvide ver más allá de las apariencias.